Le da instrucciones a Moisés y a Aarón para celebrar la Pascua. El Éxodo, este libro, segundo libro que escribió Moisés, que significa salida o partida, donde nos habla del pueblo de Dios estando en Egipto desde la muerte de José. Los hijos de Israel pasaron a ser esclavos en Egipto. Dios, dice la palabra, que escuchó el clamor de ellos, su aflicción, y prepara un libertador llamado Moisés. Hacemos un resumen así porque es una historia muy hermosa para contar y bueno, el tiempo por ahí no nos va a alcanzar. Pero Dios escucha el clamor del pueblo, de su pueblo, después de 430 años de esclavitud. Dios oye, se acuerda de la promesa que le había hecho a Abraham, que iba a poseer la tierra, esa tierra que Dios le prometió a su pueblo. Y como dije anteriormente, desde la muerte de José, los hijos de Israel pasaron a ser esclavos en Egipto. Y allí estuvieron por 430 años. Dios mandó un libertador llamado Moisés. Moisés significa sacar, o porque de las aguas los saqué. Y podemos leer la historia en este libro, cómo comienza todo con la historia de Moisés. El pueblo de Egipto castigaba al pueblo de Dios trabajando duramente en lo que es la construcción de pirámides, ladrillos. Eran maltratados y castigados duramente. Es por eso que Dios iba a llamar a Moisés para que libertara a su pueblo. Dios manda las plagas. Dios manda las plagas y todo lo que aconteció. Y sin embargo, Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Dios endurece el corazón de Faraón. La palabra de Dios dice que el Señor iba a endurecer el corazón. Pero iba a mandar al ángel de la muerte para que matara a todo primogénito, tanto de animales como de las familias de los egipcios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios para que el ángel destructor no pasara y destruyera a los primogénitos israelitas? Ellos tenían que sacrificar un cordero. En el capítulo 12, verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
el pueblo de Dios tenía que sacrificar un cordero, tenía que comer su carne. La sangre de ese cordero tenía que pintar los marcos de las puertas, donde el ángel destructor iba a pasar por alto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre preciosa iba a cubrir, iba a pasar por alto, no iba a entrar en las casas de los hebreos. Dijimos que la Pascua significa pasar por alto, y allí Dios pasó por alto, porque vio la sangre. Vio la sangre del Cordero que Dios había dicho que matara. Ese Cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha, un Cordero perfecto. De la misma manera, Jesucristo es nuestro Cordero perfecto. Es el Cordero pascual, que, como dije, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo nos trajo libertad, así como trajo libertad al pueblo hebreo que estaba en esclavitud por muchos años, trabajando, siendo castigado. Dios pasó por alto en aquel lugar. Dice el verso 27 de este capítulo 12: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y hasta el día de hoy se celebra esto. Es una fiesta judía donde se celebra la liberación de la esclavitud de Egipto, donde el Señor pasó por alto por las casas de los hebreos. Esa es la Pascua que el pueblo de Dios tenía que celebrar perpetuamente hasta el día de hoy. Nosotros también tenemos que celebrar, como hemos leído en 1 de Corintios 5, que Cristo fue sacrificado. Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado, fue a la cruz, murió por ti y por mí. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero perfecto que vino a este mundo para morir en esa cruz y derramar su preciosa sangre por ti y por mí. Dice el apóstol Pablo: celebremos la fiesta. Todos los días tenemos que celebrar en gratitud, en agradecimiento, porque Cristo, el Cordero de Dios, vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Damos glorias a Dios por eso, porque ese Cordero de Dios está vivo.
Y Él quiere darte el perdón de tus pecados. Él quiere libertarte. Él es la Pascua, como dice el apóstol Pablo. Él es el Cordero de Dios. Vamos a una pausita musical y enseguida estamos regresando con la reflexión de la palabra de Dios. Sabiendo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, trajo libertad hacia nuestras vidas. Es importante, ¿no? Estamos meditando sobre el significado de la Pascua, donde el pueblo de Dios tenía que sacrificar un cordero y poner su sangre en los dinteles de las puertas, donde allí la última plaga que Dios había ejecutado para matar a los primogénitos de Egipto no iba a pasar por el pueblo de los hebreos. Y hemos meditado un poquito el significado y tiene un gran significado muy importante, donde Cristo es nuestra Pascua, donde leíamos en Corintios, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo está hablando aquí en este capítulo de un pecado, ¿no? Pero estamos meditando sobre los versículos 7 y 8, donde el 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermosas palabras, versículos de la palabra de Dios, donde aquí el apóstol nos habla también a lo que se refiere en el Antiguo Testamento, donde les hablaba al pueblo de Dios. Pero él dice, dejando no de lado, sino resaltando que Cristo es nuestra Pascua, que Él fue sacrificado. Él es el Cordero, decíamos, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, es el Cordero sin mancha, que Dios envió para libertarnos de la esclavitud del pecado. Solo Cristo Jesús nos liberta de la esclavitud del pecado, así como libertó al pueblo de Dios de la esclavitud donde ellos se encontraban en Egipto. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8, el versículo 31 nos habla que la verdad nos hará libre. Y esa verdad es Cristo mismo. Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Le estaba hablando a ellos que si permanecían en la palabra, ellos iban a ser verdaderamente o verdaderos discípulos de Él. Y que iban a conocer la verdad. Y que esa verdad que era Cristo, que es Cristo, lo iba a hacer libre. La Biblia, el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 2, allí él empieza a nombrar o a escribir a la iglesia de Efeso. Él está diciendo que Dios nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la verdad. Dios nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo. A todos nosotros. Él vino a este mundo porque Dios amó al mundo. En el Evangelio capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo Jesús para traernos libertad del pecado. Solamente Cristo trae libertad de nuestros pecados.
Dijimos que estábamos muertos, separados de Dios, lejos. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, en los placeres, en los deseos, en la vanagloria, en la suciedad que el mundo ofrece. Por eso Jesús le dice: yo soy la verdad y yo soy el que doy libertad, que hago libre. Pero hay una pregunta allí de los judíos. Dijimos que aquellos judíos que habían creído en Él, ellos le respondieron al Señor. Le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y le dicen a Jesús: ¿cómo decís tú seréis libres? Hemos leído que ellos estuvieron esclavos durante 430 años en Egipto. A continuación, ellos fueron libertados, pero más tarde fueron llevados cautivos por 70 años en Babilonia. Y acá estaban bajo el yugo del Imperio Romano. En otras palabras, seguían siendo esclavos. Y Jesús le responde, le dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado ata, el pecado destruye. Y Satanás vino para esto, para matar, para hurtar y para destruir. Los judíos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero sin embargo seguían siendo esclavos. Y Jesús no le dice: ustedes fueron esclavos en Egipto, en Babilonia, y ahora son esclavos del Imperio Romano. No le dijo. Porque le estaba hablando del pecado. Es por eso que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos hizo libres para que vivamos una vida de gozo, una vida de felicidad. No para que vivamos o nos volvamos al pecado. Tenemos que adorar a Dios porque Él es nuestra Pascua. Él trajo libertad, Él trajo liberación, pasó por alto nuestros pecados, porque merecíamos la muerte. Pero a través del Cordero, que es Cristo, Dios nos mira y nos limpia de todo pecado. Pero tiene que haber una confesión, un arrepentimiento. La Biblia lo dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios. Él nos hizo libre para que andemos en libertad. En Gálatas capítulo 5 vemos algo maravilloso. Algo estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe. Y él les dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Qué pasaba en la iglesia? Falsos maestros habían entrado, que eran los judaizantes, los judíos que guardaban la ley. Ellos querían circuncidar. Si querían pertenecer al pueblo de Dios,
Todo aquel que quería pertenecer tenía que circuncidarse, cortar el prepucio. Pero Pablo le exhorta a los hermanos: ustedes corrían bien, ustedes les fue predicado el evangelio de la libertad. De nada sirve eso. Si ustedes se circuncidan, le dice el apóstol, de nada le aprovecha, porque hacen vana la muerte de Jesús en la cruz. Anden en libertad. Dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor juega un papel muy importante, porque Él lo hizo todo por amor. Estudiábamos sobre la ley es buena. Y el amor también. Y Él les dice, ustedes corrían bien. ¿Qué los estorbó para desobedecer a la verdad? Ya Cristo fue muerto, ya Él resucitó, Él vive para siempre. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. A libertad fuiste llamado. Porque Cristo nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Él vino a este mundo para morir. Primera de Pedro, vamos a compartir un versículo más. Y el versículo 19 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, vamos a leer el 18 también. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir. Y la Biblia habla, el apóstol Pablo habla de la manera de vivir. Él nos dice que no debemos seguir la corriente de este mundo, que ya no debemos andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino que fuimos llamados a libertad, para vivir una vida plena, una vida llena de gozo, de felicidad. Porque como dice el Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y una vida llena de pecados, llena de ira. Éramos engañados por el enemigo de nuestras almas llamado Satanás. Pero Cristo nos hizo libres. Amén. Pero no debemos usar la libertad en ocasión, dice el apóstol, para la carne, sino que debemos servir por amor los unos a los otros. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De la misma manera que Cristo mostró su amor para conmigo, para con la vida de Juan, para con la vida de ustedes, también nosotros debemos demostrar amor. Debemos llevarle el mensaje de salvación, de esperanza.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde podemos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque Él, siendo rico, dice la palabra de Dios, se hizo pobre por amor. Todo lo hizo por amor. Ya no tenemos que hacer algún esfuerzo. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Hoy las personas, la gente que no conoce o no entiende el significado de la Pascua, hacen sacrificios. Pero el sacrificio que Dios quiere es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. No es por obras, no es por lo que tú puedas hacer. Tú puedes ser una persona buena, tú puedes ayudar, pero eso está bien, sí, pero no alcanza. Solamente a través de Jesucristo, que Él nos trae libertad a nuestra vida. Él es el Cordero de Dios. Él es el que pasó por alto. Él es nuestra Pascua. Y como dice el apóstol, celebremos. Hoy es el día de celebrar y de decirle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por mí. No soy merecedor de esta gracia. No soy merecedor. Pero gracias que tú diste tu vida. Diste tu vida por mí. Siendo una persona mala. Siendo una persona llena de pecados. Que no merecía el perdón. Pero tu sacrificio y tu muerte nos trajo libertad. Nos trajo el perdón a través del arrepentimiento y de recibirte en nuestros corazones. Tal vez hoy en este día escuchaste el mensaje de la palabra de Dios. Y entendiste lo que significa la Pascua, que Dios pasó por alto nuestros pecados, que Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Él nos hizo libre a través de Jesucristo. No había otro remedio. Ya los sacrificios quedaron de corderos que hacían en la antigüedad para expiación de los pecados del pueblo, ya quedaron anulados, ya no sirven. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy es el día donde tú puedes abrir el corazón a Jesucristo. Él está a la puerta, dice su palabra, y Él llama. Si tú quieres abrirlo, entrará. Y si no quieres abrirle, Él no entrará, porque Él no es atrevido. Pero déjame decirte qué importante es poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez diga, ya no tengo más esperanza. Ya soy una mala persona. He cometido muchos errores en mi vida. Pero Jesús hoy te dice que al que a mí viene, no le eche fuera. Ven a Jesús. Ven. Él te ama y te perdona. Vamos a una pausa musical y enseguida estamos cerrando con la reflexión de la palabra de Dios. Que Cristo nos trae libertad. Amén. Y qué bueno es en esta mañana que puedas recibirlo en tu corazón. Ahí están algunos saludos que vamos a estar después de estar orando, saludando a aquellos que estuvieron allí acompañándonos en esta mañana. Para cerrar ya quiero dejar un último texto de la palabra de Dios en el Salmo 119.
Y el verso 30, Salmos 119, verso 30, dice así: escogí el camino de la verdad. Y el verso 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré. Qué importante es escoger el camino de la verdad. Y el camino de la verdad es Cristo Jesús, sabiendo que solo Él nos trae libertad. Y correr por el camino de los mandamientos, o sea, de la palabra de Dios, en obediencia a su palabra, es la que nos trae libertad a nuestras vidas. Por eso el salmista decía: escogí el camino. Había escogido bien el camino de la verdad. Y por el camino de tus mandamientos correré, o sea, obedeceré. Y en esta mañana, si has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y puedes escoger entre el camino de Dios. Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y qué importante que podamos escoger ese camino. Tal vez no lo has recibido, tal vez no conoces de Jesús, que Él es el Cordero, como decíamos, que vino a libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Así como libertó, el símbolo de la liberación, donde ese cordero, la sangre de ese cordero era pintado en los dinteles de las puertas en Egipto, donde Dios pasó por alto. Y libertó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. De la misma manera Jesucristo vino a este mundo para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y hoy Dios te dice que escojas. El mejor camino es Cristo, porque Él nos trae libertad. Y el verso 45 dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Qué bueno es cuando venimos a Jesús, porque escogimos el buen camino, y Dios nos da libertad para andar en este mundo, en obediencia a su palabra. Andar en libertad, como decía el apóstol Pablo, pero no usar la libertad como libertinaje en ocasión a la carne, a los deseos de este mundo, sino en obediencia a su palabra. Cristo trae libertad. Si no lo has recibido en tu corazón, hoy es el día de salvación, como siempre decimos. Hoy es el día donde puedes recibir a Jesús en tu corazón. Él trae libertad a tu vida, si lo recibes. Te invito a que repitas esta oración, una oración de fe. Que cierres tus ojos y pongas tus manos allí en tu corazón. Hables con Él. Orar es hablar con Él. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos hablado tu palabra. Oramos por aquellos que no te conocen, que puedan escoger el camino, Señor, de la verdad, el camino que trae libertad, ese camino maravilloso que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual que liberta. En esta hora hemos escuchado tu palabra, abrimos nuestro corazón y te recibimos como Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Si estás pasando un momento difícil, si estás enfermo, Dios conoce tu necesidad. Así que oramos a Dios, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por aquellos que están allí del otro lado, tú puedas bendecir su vida. Para aquellos que están atados
tú puedas soltar, Señor. Suelta las mentes en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendiga a aquellos que están enfermos, que están internados en los sanatorios, hospitales. Tú puedas bendecir, poner tu mano de poder, restaurar las vidas, los matrimonios, aquellos que están en las adicciones, en las drogas, alcoholismo, tabaquismo. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu que se levanta, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Satanás, sal de las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Satanás, salta, Señor, suelta las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta mañana. Tú puedas bendecir, Señor, cada vida, Señor. Oh Dios de poder, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.